Vosotros decís en vuestras ideas fuerza de programa que uno de los planteamientos es hacer que la gente que se fue de Asturias vuelva, ¿no? Colaborar. Sí, Pero eso también lo dice Podemos, también lo dice el PSOE. Vamos a ver, en primer lugar, siendo serios, decir que no es verdad. una leyenda urbana. No es una leyenda urbana y hay jóvenes asturianos fuera de Asturias, no por desarrollo profesional, sino forzados por una situación laboral tóxica, podemos decir, ¿no? En la que la opción es el desempleo o ya ni siquiera el subempleo. Pero yo creo que es una obligación de los poderes públicos el crear, yo creo que en primer lugar, ámbitos de relación, ¿no? Para que esos asturianos no estén solos fuera de Asturias, sigan siendo de la comunidad autónoma, de la comunidad de los asturianos y asturianas, y en segundo lugar establecer también procedimientos con las empresas, con la universidad y con las instituciones para que esos asturianos vayan volviendo. En la universidad siempre se ha valorado mucho la gente que sale fuera para completar formación, ¿no? Y en general pues eso servía para mejorar el currículum y para ser más valorado aquí. El problema ahora es que la gente sale para completar formación, para trabajar en equipos de investigación en otros países a nivel internacional muy interesantes y después con un currículum estupendo y con unas capacidades muy desarrolladas aquí no encuentran ningún hueco donde poder participar y también abrir brechas de investigación en España. Muchas veces te encuentras con gente con la que coincidiste, pues eso también probablemente en la facultad o incluso en algún plan de empleo local que eran titulados superiores y hoy por hoy están trabajando con contratos de 8 horas, que tienen que tener 2 o 3 trabajos, que no te permiten tampoco ni mejorar tu proyección profesional, porque no te permite seguir formándote, pero que al fin y al cabo tú tienes que continuar con la vida. Tampoco te permite ser un buen profesional y sobre todo porque además están trabajando de cuestiones que no tienen nada que ver con el desarrollo de su profesión, ni mucho menos, pero que, bueno, que hay que vivir, ¿no? Yo creo que en ese sentido también hace falta, desde lo público, en este caso, hacer un impulso para modificar todos los instrumentos de promoción económica que tienen que ver con el tejido empresarial y que haya ese cambio, ¿no? En Asturias hay un problema fundamental ahora mismo con la política que viene de Europa, ¿no? Entre la cuota láctea, que deja toda la ganadería de leche pues una situación muy difícil, y la PAC, que afecta fundamentalmente a los municipios de la ganadería de montaña, pues la situación del campo asturiano pues es sumamente, yo creo que preocupante, ¿no? Y va siendo hora, además, de que se pongan las bases pues, para que el campo asturiano se fortalezca y se cimiente desde unos principios de sostenibilidad y con una posibilidad de desarrollo grande para que la gente no marche de los pueblos, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Ahí contrasta la realidad, como en muchas cosas en Asturias, ¿no? Y la posibilidad. La realidad es una realidad dura, difícil, con el fin de la cuota, con la política agraria común, y sin embargo las posibilidades son enormes. Es decir, pocos territorios europeos tienen los recursos naturales de Asturias. Dinamarca, por ejemplo, que es una potencia lechera en Europa, no tiene el territorio de Asturias, no tiene los recursos naturales de Asturias. La pregunta es, ¿cómo no ponemos en valor esos recursos naturales? ¿Qué nos falta para poner en valor esos recursos naturales, ¿no? Es que Asturias, yo creo que por dejación, ya no es un paraíso natural. Y si no intervenimos rápido, Asturias pierde el paraíso natural. Por ejemplo, en relación a los residuos, en relación a la gestión del agua, en relación a muchas materias que tuvieron posibilidades, pero ahora da la impresión de que están estancadas. El propio hecho de que el Principado en estos momentos apueste por una macroincineradora demuestra el fracaso de la política de gestión de residuos. Parece que os estáis oponiendo al progreso, es decir, no, la incineradora es una cosa muy mala y sin embargo las otras soluciones son como muy a largo plazo, como muy de mentalización, de educación, de todo eso. No, hay alternativas. Digamos que al punto final hay alternativas, se han propuesto, que son públicas, se llama hidrohigienización, es complicada, ese tipo de alternativas, compostaje y todas estas cosas, pero desde luego son mucho más sostenibles que la macroincineración, porque no estamos hablando de incineración, estamos hablando de macroincineración, ¿no? En el contexto este de la contaminación, es decir, vosotros habláis de resucitar el carbón como parte del mix energético, ¿alguien os puede decir? Resucitar no, está muy vivo.
forma parte del mix energético europeo, internacional y español. El Asturias. problema es que no es carbón nacional, que es en su inmensa mayoría carbón de importación. Y va a seguir durante mucho tiempo formando parte del mix energético. La cuestión es si se quiere apostar por la supervivencia de las comarcas mineras o se quiere ya firmar el acta de función de las comarcas mineras. Yo creo que las comarcas mineras necesitan que el carbón nacional siga siendo parte de la dieta de carbón, sabemos que cada vez va a ser menor, pero que sea parte de la dieta de carbón, de la dieta energética general, y necesitamos que las comarcas mineras también se incorporen, se integren en el conjunto de Asturias. Pero en las comarcas mineras hay iniciativas, por ejemplo ahora de nanotecnología o de investigación biomédica, que a mí me parecen muy importantes y que demuestra que las comarcas mineras y el conjunto de Asturias, y sobre todo el área central, en materia industrial tenemos futuro, ¿no? Y yo creo que hay que transmitírselo a los ciudadanos y también a los habitantes de las comarcas mineras. Es muy importante, yo creo, el recuperar los fondos mineros, ¿no? Los fondos mineros consiguieronse pues, fruto de la movilización, fruto de la negociación, y no hay nada que se nos haya regalado a los puentes mineros, ¿no? Y ahora mismo pues, el gobierno central del Partido Popular lo que hizo fue robarnos esos recursos. Y las sentencias judiciales que están avalando la devolución de esos fondos, bueno, pues tienen que servirnos como un trampolín para recuperar la negociación política y lograr otra vez que ese dinero, esos fondos vuelvan al territorio, ¿no? ¿Pero pensáis que se invirtieron bien los fondos mineros? Bueno, en primer lugar, los fondos mineros no los hay que demonizar. Hay fondos mineros que están muy bien invertidos, que se invirtieron con rigor. Y hay otros fondos mineros, muchos de ellos proyectos de administraciones locales gobernados por el Partido Socialista, que se hicieron sin ningún estudio de viabilidad y que se mal invirtieron. Pero la esencia de los fondos mineros yo creo que es positiva, ¿no? Y una vez que recuperemos otra vez esos fondos, pues desde los agentes sociales, pasando por la administración autonómica, la administración local, tienen que marcar unes pautes para esta segunda fase de los fondos mineros para ver cómo se van gastando y que por supuesto pues se hagan con rigor siempre. Por eso ahora es muy importante la propuesta de área central, de área metropolitana que integre y tenga una visión global de los fondos, y en segundo lugar que nosotros lo que queremos es que esos fondos sirvan fundamentalmente a la creación de tejido y de empleo. Yo creo que en España no ha habido realmente en los últimos tiempos política industrial, ¿no? Desde Aranzadi, que dijo aquello de que la mejor política industrial es la que no existe, España ha perdido un sector industrial muy importante que tenía y se ha reducido su política industrial en el marco de la Unión Europea. Pero han quedado algunos nichos y aunque, bueno, pues se ha exagerado decirlo, uno de ellos es Asturias. Asturias tiene un 20% de producción industrial todavía, en la media de la Unión Europea. Por tanto, todavía tiene posibilidades. Lo que pasa que sola, Asturias, lo vuelvo a decir lo que dije antes, es muy pequeña. Somos 1 millón de habitantes. Por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo con otros. ¿Con quiénes? Con quienes tienen potencia industrial. En España y fuera de España, pero en primer lugar en España. Y yo creo que tenemos posibilidades y oportunidad de ponernos de acuerdo con el País Vasco, de ponernos de acuerdo con Galicia, con Cataluña, con Madrid, donde existe potencia industrial, para una parte presionar al gobierno y que adopte una estrategia industrial, que es lo que está planteando una parte de los países europeos, y para, por otra parte, defender nuestra propia industria. Yo creo que si no nos defendemos con otros, la industria va a tener muchas complicaciones, y entre otras la deslocalización.